Bienvenidos a todas y a todos. Esta es la tercera clase del curso sobre métodos cualitativos, ¿sí? Y en esta clase en lo que nos vamos a concentrar es en el desarrollo de 3 contenidos muy importantes, ¿sí? Uno de los contenidos tiene que ver con la caracterización de los métodos cualitativos de investigación social. El segundo de los contenidos que vamos a abordar refiere a los orígenes y evolución de los métodos cualitativos, concentrándonos en lo acontecido en el contexto de la sociología y de la antropología. Y en tercer lugar, vamos a trabajar sobre las tradiciones teóricas en las que se suelen sustentar las perspectivas cualitativas. Bien. Una primera cuestión, como dije hace un momento atrás, refiere a indagar en torno a las características de la investigación cualitativa, ¿sí? Y en este sentido, una primera cuestión que tenemos que reconocer es que la investigación cualitativa asume diferentes significados según cuál sea el contexto en el que se emplaza, el momento y la tradición, ¿sí? En este sentido, rápidamente podemos advertir que la investigación cualitativa opera dentro de un complejo campo histórico, ¿sí? Asimismo, otro rasgo que caracteriza la investigación quali es que entrecruza disciplinas, áreas de conocimiento, es decir, no es patrimonio exclusivo de la sociología o de la antropología, sino que diversas disciplinas de las ciencias sociales, como así también, por ejemplo, de las ciencias de la salud, el caso de la medicina, la enfermería, hacen uso de este tipo de métodos de investigación social. Hoy en día sí existe cierto consenso en definir a la investigación cualitativa como una actividad situada, que ubica al observador en el mundo en el que va a desarrollar esa observación y que incluye todo el despliegue de una serie de prácticas materiales e interpretativas que buscan hacer visible ese mundo a analizar y lo transforman. Esto es, convierten ese mundo en una serie de representaciones que incluyen el uso de fotografías, de notas de campo, de entrevistas. En este sentido es que entonces existe hoy un consenso en pensar o en definir a la investigación cualitativa como un tipo de aproximación al estudio de los fenómenos sociales que busca interpretar los fenómenos bajo estudio en su contexto natural, es decir, en el contexto en el que esas cosas que queremos conocer y que queremos saber suceden, a diferencia de el contexto de los laboratorios, por ejemplo, en donde se aísla a los sujetos y se busca ver en qué medida determinadas variables inciden o no en ellos, y que además ¿sí? se caracteriza justamente por centrar la atención en los significados que esos sujetos que estamos estudiando en su entorno natural le asignan a las acciones. En este sentido, y esto también es muy importante destacar, ¿sí? La perspectiva cualitativa aspira a conocer el mundo social de los actores en los propios términos en que los actores definen su mundo y practican su mundo. Pero ojo con esto, ¿por qué? Esto que comúnmente en el lenguaje metodológico se denomina perspectiva nativa o perspectiva del actor, ¿sí? No es simplemente o no supone simplemente un ejercicio en el cual el investigador se concentra en las transcripciones expresas de lo que el sujeto dice, ¿sí? Sino que hay todo un ejercicio interpretativo. La perspectiva del actor en realidad es una construcción, es un artefacto, es una herramienta heurística, ¿sí? que implementamos para conocer ese mundo o esa porción de lo social que deseamos conocer. Bien. Un autor español, Ruiz Olabuénaga, brinda 5 características centrales para que los investigadores advirtamos si aquello que queremos hacer se encuadra o se enmarca en el contexto de la investigación cualitativa. En este sentido, Ruiz Olabuénaga plantea lo siguiente. Dice, bueno, si usted como investigador recorta un objeto de investigación del cual pretende captar el significado de ese objeto, el significado que los sujetos le asignan a determinadas cosas,
está en el marco de la investigación cualitativa, ¿sí? Primer indicador. Más que describir hechos sociales, busca construir los significados que las personas le asignan a los hechos sociales de los que participan o las situaciones sociales de las que participan. En segundo lugar, si el lenguaje que se emplea es un lenguaje más bien metafórico y narrativo que estadístico o matemático, tenemos un segundo indicador que da cuenta de que estamos en el marco de una investigación cualitativa. En tercer lugar, o como tercer rasgo, plantea Ruiz, si nuestras técnicas de acceso al estudio de lo social son técnicas más bien desestructuradas y flexibles y no estandarizadas, también estamos en el contexto de la investigación cualitativa. En cuarto lugar, el vínculo con la teoría. Si nosotros tenemos un acercamiento más inductivo que deductivo, de nuevo dice él, estamos en el contexto de este tipo de investigaciones. Y por último, si la orientación que queremos darle al estudio no pretende desarrollar una generalización estadística, sino que se concentra más en el análisis de unos pocos casos, pero de manera holística, estamos en el contexto de una investigación cualitativa. Entonces, hasta acá hicimos una breve síntesis de qué son y cómo se entienden actualmente los métodos cualitativos. Ahora vamos a avanzar con el segundo punto de la clase, que refiere a la identificación del origen y el devenir de estos métodos cualitativos. Para recuperar esto, un autor, Valles, ¿sí? Miguel Valles, que está sugerido como parte de la bibliografía de esta unidad, en su primer capítulo del libro sobre métodos de investigación cualitativa, plantea que en realidad lo que él va a hacer es una síntesis, ¿sí? de los autores que han jugado un papel relevante en el estudio del proceso histórico de la investigación cualitativa, ¿no? Él invita a desarrollar como una especie de estado del arte. Y al hacer esto, él advierte muy pertinentemente acerca de una cuestión, y es la siguiente, que no hay un único relato histórico que documente de manera comprensiva e indiscutible la génesis y el desarrollo de la perspectiva metodológica cualitativa en las ciencias sociales, sino que lo que tenemos son distintos recorridos posibles, que son los que él nos invita a transitar. De estos recorridos, por ejemplo, él recupera lo trabajado por Hamilton. Hamilton traza una perspectiva en la que ubica la génesis de la investigación cualitativa a la aparición de las ideas kantianas, ¿sí? De alguna manera, dice Hamilton, Kant lo que hace es romper con el cartesianismo, cuyo modelo de indagación cognitiva prioriza la objetividad y los conocimientos matematizables. Kant rompe con esto, casi 2 siglos más tarde, después que Descartes, y plantea que en realidad el conocimiento o los procesos cognitivos requieren de indagaciones de carácter comprensiva e interpretativa. Lo que da, según Hamilton, origen o da el puntapié para pensar en epistemologías centradas en el sujeto, centradas en la subjetividad, algo que es central para las investigaciones cualitativas. Si Hamilton ubica la génesis de lo cualitativo allí, por ejemplo, otro autor, Conde, va mucho más atrás en el tiempo. Y Conde lo que va a hacer es ubicarse en la Grecia antigua y plantear que los orígenes de lo cualitativo, esto que puede ser pensado como protocualitativo, se pueden identificar en la figura de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, en contraposición a Platón, dice Conde, va a invitar a pensar en el conocimiento en términos empíricos y no abstractos, en términos más sensibles y en términos más sustantivistas. Recordemos que Platón abogaba por un conocimiento más bien abstracto, matematizable. Entonces Conde ubica el origen de lo cualitativo o de lo protocualitativo a partir de la emergencia del planteo de Aristóteles.
Otra posibilidad, en términos de indagación histórica de los métodos cualitativos, es la que brindan Bidich y Lyman. Desde otra periodización, los autores plantean que en verdad estos orígenes de indagaciones de tipo cualitativa pueden situarse hacia el siglo XV y hacia el siglo XVI, en donde se dan lo que ellos denominan las etnografías tempranas. ¿Cuáles son esas etnografías tempranas? Esas aproximaciones que a raíz del descubrimiento de América por parte de los europeos se inician con fines de conocer la cultura americana, ¿sí? Son etnografías sesgadas, etnocéntricas, pero se identifican como primeras etnografías, ¿sí? Esa es la primera fase o el origen de 5 fases subsiguientes que ustedes después van a poder trabajar mejor o leer mejor, más detenidamente en este capítulo de Bayes. Y por último, ¿sí? Bayes también rescata la perspectiva de Denzin y Lincoln, una perspectiva que, bueno, trae la cuestión de los orígenes mucho más cercana en el tiempo, mucho más próxima a nosotros, y sitúan los orígenes de la investigación cualitativa a principios del siglo XX. Ellos establecen una periodización de 8 momentos, ¿sí? Hablan de los 8 momentos de la investigación cualitativa, 8 momentos que fundamentalmente se concentran en el devenir de la perspectiva cualitativa del norte, de América del Norte, pero que eso tiene un reflejo también importante en América del Sur. En esta periodización, ¿sí? Los autores plantean que la investigación cualitativa transcurrió por 8 momentos. Un primer momento, ese momento inicial, es el momento que ellos ubican entre los años 1900 y 1950. A este momento le denominan periodo tradicional, y es un momento en el que está caracterizado por, en el contexto de la antropología, las etnografías clásicas, ¿sí? Esos trabajos desarrollados por Malinowski, por Radcliffe Brown, interesados en producir relatos sobre el otro cultural de carácter objetivo, válido, fiables, mientras que en el contexto de la sociología estos orígenes de lo cualitativo se concentran o se identifican a partir de los desarrollos metodológicos cualitativos que se dan en el marco de lo que se denominó la Escuela de Chicago. Entonces, los orígenes se sitúan entre 1900 y 1950 en estas dos disciplinas que tienen este tipo de búsquedas específicas. Después, el devenir de lo cualitativo va asumiendo otras formas, otras características, otras improntas epistemológicas, ¿sí? Y a ese primer periodo inicial le sigue un segundo periodo, que es el periodo que va desde 1959 hasta 1970, denominado el periodo modernista o de edad dorada de los métodos cualitativos. Periodo caracterizado por una intención por volver rigurosos a los métodos de estudio cualitativos, rigurosidad que se tradujo para muchos investigadores en cierta emulación de algunas de las prácticas quanti al contexto de las investigaciones quali. Acá encontramos figuras como Glaser, Strauss, Becker. A este segundo periodo le sigue para Denzin y Lincoln un tercer periodo, que es el periodo que va desde 1970 hasta 1986, que es el periodo que ellos denominan de géneros desdibujados, ¿sí? En donde emerge en escena la figura de Geertz y la necesidad de romper con el positivismo y el estructural funcionalismo y pensar en aproximaciones a los estudios de lo social de carácter interpretativo. Luego viene del año 86 al año 90 lo que los autores denominan una crisis de representación, en donde emerge con mucha fuerza la necesidad de problematizar el rol del investigador en los procesos de producción de conocimiento, ¿sí? La famosa irrupción en escena de la reflexividad americana, o tal como la entienden los americanos. Un segundo periodo que se inicia en los años 90, que es el periodo posmoderno.
A este le sigue el siguiente periodo, que va desde 1995 hasta el 2000, que denominan como un periodo post-experimental, en el que lo que se hace es innovar con nuevas técnicas de narración. Se utilizan la literatura, la poesía, la autoetnografía. Luego viene el periodo que ellos caracterizan como el presente, caracterizado por las luchas metodológicas, para finalizar con el octavo momento, que es el momento en el que se sitúa del 2005 en adelante, ¿no? El 2005 porque es el momento en el que ellos escriben esta obra, que denominan como el futuro, ¿no? Un futuro en el que ellos avisoran de algún modo ciertos movimientos científicos en contra de la postulación de una ciencia social basada en la evidencia, ¿sí? Entonces, esta periodización, que ubica los orígenes y el devenir de lo cualitativo entre el siglo XX y el siglo XXI, y que hace énfasis en estos distintos momentos y en estas particularidades que en cada momento tuvo lo cualitativo, fueron fundantes, ¿sí? Y de todos esos periodos a mí me interesa focalizar en ese periodo inicial, en el periodo tradicional, y sobre todo sí focalizar en lo que sucedió en el contexto de la antropología y de la sociología. En este periodo tradicional lo que se da es un proceso de revisión de la práctica antropológica, ¿sí? Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la antropología necesita revisar el modo en el que construye la información sobre los otros culturales. Recordemos que hasta ese momento la información que se tenía sobre las otras culturas colonizadas por parte de la metrópoli eran informaciones fragmentarias, teñidas de demasiado moralismo, etnocéntricas, y eran informes de segunda mano que traían quienes viajaban a las colonias: misioneros, soldados, oficiales administrativos. Entonces, lo que la antropología, lo que desde la antropología se empieza a advertir, es que este tipo de información con la que se construían, ¿sí?, los informes acerca de esas otras culturas no se ceñían a los requerimientos que la investigación antropológica tenía. En este sentido, sí, hay un hito que va a marcar un punto de quiebre en el modo de pensar las aproximaciones al estudio de esas otras culturas, que es la misión científica que en el año 1898 encara Haydon, ¿sí? Él era un zoólogo británico que en ese año encara una expedición al Estrecho de Torres en Melanesia, expedición que realiza en conjunto con otros investigadores de otras disciplinas, psicólogos, biólogos, fotógrafos, y en donde a partir de esa expedición, ¿sí?, lo que termina de quedar en evidencia y lo que se termina de institucionalizar es que para conocer a las otras culturas que se querían conocer, o que el conocimiento o la práctica antropológica buscaba caracterizar, se tenía que estar in situ en el ámbito en el que esa cultura se desarrollaba. En este sentido es que este zoólogo es quien, a partir de esta misión, ¿sí?, destaca la necesidad de que todo conocimiento sobre esas otras culturas sea un conocimiento que requiere de la presencia directa del investigador en terreno. Esto pasa a ser una condición sine qua non para todo conocimiento antropológico. Y con esta, con esta nueva impronta que se le da al tipo de conocimiento antropológico que se está generando, ¿sí?, lo que lentamente se empieza a dar es lo que se denomina como un boom en el trabajo de campo intensivo. La presencia prolongada del investigador en terreno, que cubriera las totalidades sociales que buscaba analizar y cuyo conocimiento fundamentalmente fuese un conocimiento
de primera mano, no de segunda mano. Y ese modelo iniciado por este zoólogo fue el que luego siguieron los antropólogos clásicos, Malinowski, Radcliffe Brown. ¿Cuáles son las razones que habilitaron o que ayudan a entender este cambio de perspectiva en la práctica antropológica? Uno puede decir que hay razones de tipo políticas, como también razones de tipo procedimentales o técnicas, ¿sí? Entre las razones políticas, la cuestión sustantiva radicaba en las dificultades que se advertían por parte de las metrópolis para asimilar, ¿sí?, a esas poblaciones colonizadas. La rebelión de los pueblos colonizados empezaron a hacer ver por parte de la metrópoli que esa pretendida asimilación no se estaba dando, no se estaba desarrollando. Y entonces se inicia otra práctica colonial, una práctica que ya no pretende asimilar esas culturas, sino que lo que pretende es reconocer la diversidad. Entonces, no era imprescindible asimilar a los pueblos, sino que lo que se necesitaba era que se conocieran esos pueblos para poder ajustar las medidas políticas de la metrópoli a esas modalidades locales. Entonces, esta es una razón política que impulsa ese cambio de perspectiva. Y en términos procedimentales, ¿sí?, emerge la necesidad de volver el trabajo de campo algo sistemático, ¿sí?, y volver, digamos, o posar la mirada, tal como lo hace Malinowski, en el desarrollo de información, ¿sí?, basada en hechos observables por parte del antropólogo, para lograr interpretaciones válidas, objetivas y fiables, ¿no?, bien en correspondencia con el paradigma positivista dominante en la época. Lo que se necesitaba era que el antropólogo esté allí, permanezca durante largos periodos de tiempo con los sujetos que quiere conocer, conozca sus dinámicas, conozca sus costumbres, y de ese modo, ¿sí?, es que se van a lograr interpretaciones para Malinowski acabadas, objetivas de esas culturas que se quieren conocer. De esta manera también, un rasgo central, ¿sí?, de esta nueva forma del hacer antropológico es la apuesta a generar o formular conocimientos que no caigan en el pecado anterior. ¿Cuál era el pecado anterior? El etnocentrismo. Necesitamos conocimientos, dirá Malinowski, libres de etnocentrismo, libres de prejuicio. Esa es la mejor manera o la manera más objetiva, válida y fiable de producir conocimiento antropológico. Por eso es que el conocimiento que se produce no puede hacerse solamente desde las categorías occidentales, sino que requiere incorporar las categorías locales. Entonces, ¿por qué son importantes las investigaciones iniciadas por este periodo o en este periodo tradicional de la antropología? Porque mucho de lo que se planteó inicialmente allí aún hoy perdura. Sabemos que, por ejemplo, en todo trabajo etnográfico es central la unidad entre el analista y el trabajo de campo. Sabemos que en todo trabajo etnográfico necesitamos de una presencia prolongada del investigador. Se reconoce la centralidad que tiene la escala micro de análisis en este tipo de investigaciones. La importancia de la recolección directa, ¿sí?, o producción directa de los datos por parte del investigador. Bueno, todos estos rasgos que inicialmente se originaron en el contexto de la antropología clásica aún hoy perduran. Por eso es que son importantes. Si esto es lo que en el periodo tradicional acontecía en el contexto de la antropología, en el marco de la sociología también se daba algún desarrollo similar. Como dije anteriormente, ¿sí?, en el marco de la sociología, la Escuela de Chicago, ¿sí?, la Escuela de Chicago refiere a un conjunto de sociólogos, casi todos ellos,
que trabajaban en el departamento de sociología de dicha universidad y que para quienes hacen o para quienes estudian la historia de los métodos de investigación han tenido un rol clave en el desarrollo de los métodos cualitativos, ¿sí? Entonces, para la sociología, la génesis de la investigación cualitativa suele identificarse, aunque también hay algunas voces que tienen otra lectura, pero nosotros vamos a ir por la lectura convencional, suelen identificarse entonces en los desarrollos que se dieron en el contexto de esta universidad. Antes de la Escuela de Chicago había indagaciones empíricas, ¿sí? Indagaciones muy preocupadas por abordar problemas que se presentaban en la urbe. Chicago es una ciudad grande, una ciudad que había recibido una gran afluencia de inmigrantes, con una expansión urbana incontrolable, problemas de pobreza, marginalidad, delincuencia. Bueno, todos estos fenómenos eran abordados antes, ¿no? Antes de la emergencia de la Escuela de Chicago, a través de las encuestas sociales. Pero el problema es que estas encuestas sociales estaban muy teñidas de moralismo y además se parecían más a un tipo de periodismo de investigación que a una indagación científica. Entonces, a partir de que se detectan este tipo de falencias en la producción de conocimiento, es que algunos investigadores encuadrados en este contexto institucional deciden, ¿sí?, hacer una revisión de este tipo de prácticas de producción del conocimiento, ¿sí? Y en esa revisión vamos a advertir que hay dos signos distintivos. Por un lado, hay claramente se antepone la necesidad de producir conocimiento científico al interés por solucionar problemas, ¿sí? Ese es un primer rasgo bien distintivo. Y un segundo rasgo se vincula con el fuerte carácter empírico que tienen que tener esas investigaciones científicas. En este sentido es que lo que comúnmente se entiende en el contexto de los trabajos sobre historia de los métodos es que la Escuela de Chicago y sus miembros, fundamentalmente en el periodo dorado, que fue o que abarca desde 1915 hasta 1935, tuvieron un papel central en el desarrollo de ideas metodológicas y de innovaciones cualitativas. Entre estas innovaciones, lo que se advierte es el uso de nuevas estrategias de recolección y o producción de datos, ¿sí? Y, al igual que en el caso de la antropología, una necesidad por producir información sobre la ciudad, pero información de primera mano. Las tres figuras clave que aportan esta innovación metodológica son Thomas, Park y Burgess. Thomas, que hace un estudio muy clásico sobre el campesino polaco, en el que, a través de su estudio lo que hace es destacar el uso de documentos personales para indagar acerca de estos procesos migratorios, documentos personales como diarios, cartas, y es muy innovador. Esto no se utilizaba hasta que él propuso sistematizar el uso de este tipo de materiales cualitativos. Y en el caso de Burgess y de Park, lo que se pone en el centro de la cuestión es la necesidad de hacer trabajo de campo, ¿sí? Para conocer los problemas urbanos, lo que tenemos que hacer es trabajo de campo intensivo. Trabajo de campo que supone aproximaciones a través de entrevistas, de observación con distintos grados de participación, del uso de documentos personales y no personales, pero se requiere conocer de esta manera, estando en campo. Y de esta manera también es entonces que ellos entienden que se va a acceder al punto de vista del actor. Si nosotros hacemos una lectura de ese pasado, ¿sí?, vinculado con la génesis o los orígenes de los métodos cualitativos, podemos ver que cada uno de esos momentos de alguna manera opera en el presente, sea como un legado o sea como un conjunto de prácticas con las que aún los investigadores seguimos trabajando. Ahora bien, hay algo que sí
se ha roto y es, por un lado, a diferencia de lo que sucedía en los inicios de la investigación cual en ambas disciplinas, ¿sí? Hoy se reconoce, hoy no, digamos, ya desde hace varias décadas, al menos desde los años 60-70, se reconoce que en el proceso de producción de conocimiento la clase social, el género, la raza, son categorías que operan en el proceso de investigación y que tienen que ser objeto de análisis. Y una segunda ruptura o una segunda marca distintiva en relación al modo en que originalmente se concebían los métodos cualitativos y el modo en que hoy los concebimos es cierto consenso en que las perspectivas teórico-epistemológicas que las orientan claramente no pueden ser el positivismo, sino que son perspectivas asociadas a los enfoques interpretativos. Bien. Por último, ¿sí? El último tema que vamos a abordar en la clase de hoy refiere a las tradiciones teóricas sobre las que se sustentan los métodos cualitativos. Y como decíamos entonces anteriormente, los enfoques cualitativos presentan una estrecha conexión con los enfoques interpretativos, ¿sí? Los enfoques interpretativos son esos enfoques que sostienen la necesidad de estudiar de manera precisa, de manera detallada, el campo de acción de las personas y que reclaman también la necesidad de interpretar las distintas opciones de acción que tienen los actores. En este sentido es que desde este tipo de enfoques se sostiene la necesidad de trabajar con escalas más pequeñas, con pocos datos y no con grandes volúmenes de información. ¿Por qué? Porque para dar cuenta de estos aspectos que son centrales desde estas perspectivas, los grandes volúmenes de información no nos permiten acceder a este tipo de conocimientos. Muy claramente Guber plantea en su libro, que también está es parte de la bibliografía obligatoria de la unidad, ella plantea que en realidad desde estos enfoques interpretativos los hechos humanos no se rigen por movimientos mecánicos, ¿sí? Ni por un orden que es externo a los individuos, sino que los hechos humanos se rigen por las significaciones que los sujetos le asignamos a ello. Ejemplo, si yo empiezo a tocarme el pelo así, ¿sí? Esta forma en la que yo me toco el cabello, el pelo, puede ser decodificada de diferentes maneras según cuál sea el contexto. Para unos puede ser, la profesora está nerviosa, se toca el pelo porque está nerviosa, está incómoda, está inquieta. Pero en realidad también puede ser que esta sea una forma en la que yo tenga de comunicarle a mi compañero que ya estoy finalizando y que me quiero ir, ¿sí? Entonces, esto es lo que se pone en el centro de la cuestión y esto es lo que se destaca desde este tipo de enfoques. En este sentido, es que desde estos enfoques interpretativos, el trabajo de campo no es más interpretado como una cantera de hechos que voy a observar, ¿no? Sino que lo que se plantea aquí es que es la experiencia misma sobre la que se organiza el conocimiento a partir o a través de la participación del investigador. Por último, ¿sí? Y para finalizar la clase, en el texto de Bencecri, que se sugiere como parte de la bibliografía optativa también de esta unidad, se avanza en torno a una caracterización de los enfoques teóricos sobre los que se sustentan las investigaciones cualitativas. Enfoques que se encuadran dentro de lo que denominamos las microsociologías y que, más allá de las divergencias entre sí, ponen el foco de interés en la pregunta en torno a cómo se construye el mundo, ¿sí? No cómo es el mundo, sino cómo se construye por parte de los sujetos que participan de ese mundo. Esta pregunta común que se hacen todos los enfoques o todas las tradiciones corrientes que se incluyen en el contexto de la microsociología se responden de distintas maneras conforme cuál sea la corriente de adscripción. Se destacan fundamentalmente 4, el interaccionismo simbólico, la dramaturgia,
la fenomenología y la etnometodología, que detalladamente sí podrán ver en este capítulo, en el que muy sintéticamente, pero de un modo bien preciso, se describen las características de las mismas. O sea, el punto es que toda investigación cualitativa, para cerrar, se asocia desde los 60 en adelante a enfoques interpretativos, enfoques que ponen el centro de atención en el sujeto y en cómo ese sujeto produce el mundo. A estos enfoques se los encuadra globalmente dentro de las microsociologías, pero en su interior contienen estas distintas corrientes. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Y las sugerencias bibliográficas, lógicamente, pueden servirles para acompañar estos contenidos de manera más precisa y extendida.